Tenemos mucha plata ahí. Tenemos que hablar de una historia que involucra aspectos que van desde lo espectacular hasta lo que tiene que ver con lo criminal. Porque ustedes estuvieron votando esta semana en nuestras redes sociales. Claro, tenemos... en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿Qué caso querían que hiciéramos este sábado en el Salvadero? Ricardo, mirá las opciones, ¿cuáles eran? Cacique Sandokan, un estafador que actuó en La Pampa hace algunos años. ¿Cuánto estafador en la Argentina? Sí, bueno, también, escúchame, estuvimos hablando una hora de un tipo que termina, según la fiscalía, ¿no? Vamos a aclarar siempre eso porque nosotros no podemos afirmar nada. Que vivió toda su vida estafando del Río. Bueno, y acá tenemos, aquel es un estafador, el cacique Sandokan, mexicano para colmo. Acá tenemos en el medio la segunda opción, tenía que ver con un argentino ejecutado en los Estados Unidos. Cuando hablamos de ejecutado, estamos hablando de la pena capital, de la pena de muerte. Es un caso muy pocas veces recordado en la Argentina, de este hombre nacido en nuestro país, que terminó siendo condenado a la inyección letal en los Estados Unidos. Y por último, la estafa al Banco Central. Es decir, en una época había tesoros regionales en cada uno de los bancos provinciales. Bueno, de ese tesoro regional se llevaron una fortuna de 30 millones de dólares pesos, en la época en que un peso valía $1. Bueno, ¿y cuál prefirió el público? Ah, mirá. La estafa al Banco Central. El gran golpe al Tesoro Regional. Bueno. Querido. Nos tenemos que ir al año 1992. 92. Hay que ubicarse en la Argentina año 92, de ese momento. Richard, ¿por qué? Porque había empezado el plan de convertibilidad. Yes, un poco antes, sí. Sí, por eso, pero la Argentina venía con una moneda que era el austral. El austral. Sí, explicarle a los chicos, porque los chicos no saben. Pasó tanto tiempo que... La moneda argentina era el austral. Hay una generación de Alfonsín, no sabe. Por supuesto. Sí, esos eran los billetes, 10.000 australes, 50.000 australes. Australes, ya no se llamaba más peso, ni peso moneda nacional, ni nada. Australes. Y en un momento llega Carlos Menem, llega Domingo Cavallo, y dicen, vamos a cambiar la moneda, vamos a reemplazar los australes por los pesos. La nueva moneda, el peso, va a reemplazar a los australes. Sí. ¿Y de qué manera? Vamos a sacarle ceros a la moneda, como ocurre cada vez que hay una devaluación. Con lo cual... Sí, está bien, dale. De manera tal que 500.000 australes pasaban a ser 50 pesos. 50 pesos. Pero con un detalle, para que nos sigan la historia y se acuerden. ¿Qué era la convertibilidad? Un peso, $1. Claro, usted ganaba 500 pesos, eran $500. Claro. Si usted lo quería cambiar, le daban $500. Hasta ese momento vos ponele que venías ganando 500.000 australes. Y de golpe te decían, bueno, ahora esos 500.000 australes se llaman 50 pesos. Sí, cambiada la denominación y con todos los ceros que le sacamos, quedan 50. Son 50 pesos. Pero atención, esos 50 pesos son $50. Claro. Vale lo mismo que 1-1. ¿Sí? 1-1. O sea, el billete de 500.000 pesos equivale a 50 pesos, que equivale a $50. ¿Qué va a ocurrir? Esto empieza en 1991. Para 1992 todavía ocurrió una situación que pasó un montón de veces. Nosotros la recordamos, la explicitamos para el que no se acuerda. Los billetes de 500.000 australes, de 100.000 australes, seguían circulando. Claro, había que cambiarlo. Porque no les había dado tiempo a sacar todos los billetes de australes y reemplazarlo por billetes de pesos. Exacto. Entonces, ¿qué hacían? Los billetes de 500.000 australes los sellaban con un sello indeleble y le ponían al billete de 500.000 australes 50 pesos. Tenía un sellito que decía 50 pesos. Con lo cual, seguían dando vueltas, pero todo el mundo, ahí estamos viendo los australes, mirá, estamos viendo, esos son billetes. Ahí están los 500.000 australes. Este billete, en un momento,
Ese es Quintana, presidente Quintana. En fines de 1991, 1992, le van a poner un sellito que decía 50 pesos, arriba. Y mientras empezaron a imprimir billetes que decían 50 pesos. Pero estos seguían valiendo. ¿Y qué te decían, Sí. Richard, en esa época? Anda al banco cuando puedas. Cambialos. Y cambialos. Lleva tu billete de 500.000 australes, de 10.000 australes, y que te den el billete equivalente en pesos. Así nosotros vamos guardando los billetes australes y una vez que la cantidad de billetes circulantes de pesos sea la suficiente, los 500.000 australes le decimos a todo el mundo, che, no corren más. Había una fecha límite, que era marzo del 93, Claro. para cambiar los billetes de australes por los de pesos, sobre todo los de 500.000 australes, como este. Los de Quintana. Había que, bueno, hecha la ley, hecha la trampa. Hay gente dando vuelta por los cafetines de tribunales que está tan al tanto de las resoluciones y circulares de los ministerios como los propios ministros, o a veces más. O a veces antes. O a veces antes. todo junto. A veces antes todo junto. Bueno, entonces entre ellos estaba un señor llamado Tito Rima. Tito Rima en un bar de Villa Urquiza, junto con otros atorrantes, deciden hacer lo siguiente. Deciden meter el pico en esta cuestión y tratar de sacar provecho. Claro, porque, che, acá hay una oportunidad. Si hay billetes distintos circulando, quizás de ahí podamos sacar algo. En marzo van a dejar de circular y van a pensar en un plan. En diciembre del 92, Richard, Sí. era ya evidente que el Banco Central estaba tratando de guardarse todos los billetes de 500.000 australes. Claro, que se iban a quemar, ¿eh? Cada banco. Sí, se iban a quemar. Lo que recuperaba el Banco Central los quemaba. Cada banco que recibía billete de 500.000 australes, ¿qué hacía? Lo empaquetaba, se lo mandaba al Banco Central y lo guardaba. ¿Para qué? Para que en algún momento el Banco Central los juntara todo y los quemara. Exactamente. Había, en ese momento, Hubo un llamado. había tesoros regionales en distintos lugares del Claro, país. cosas que no existen más. Claro. Pero en su momento el Banco Central tenía tesoros regionales en los bancos de cada provincia. Claro. En el Banco de Santa Fe había un tesoro regional. Escenario de nuestra historia. Sí, porque ahí se recibe un llamado. Banco de Santa Fe. Ellos hacían su trabajo, acopiaban los billetes de 500.000 australes, los guardaban en la bóveda. El 22 de diciembre del año 92 van a llamar a el jefe del Tesoro, Sí. a Norberto Schiavotti, Sí. jefe del Tesoro del Banco de Santa Fe Sí. y del Tesoro Regional, Sí. por ende del Banco Central. Sí. Llamado en su oficina. ¿Qué le dicen, Richard? Le dicen que Schiavotti? tiene, escuchame una cosa, acá falta, es decir, la gente está cambiando y qué sé yo, ustedes tienen muchos billetes de 500.000 australes, así que nos tienen que mandar todos los billetes de 500.000 australes que ustedes tienen, los tienen que mandar para Buenos Aires. ¿Pero qué? ¿Lo Para van el a poner Banco en Central. circulación otra vez? No, vamos a quemar. Hay algunos que tenemos que cambiar, debemos poner el sello. Es decir, son cosas nuestras. Nosotros le estamos pidiendo, es una orden de un directivo del Banco Central que llama por teléfono al Tesoro Regional de Rosario, habla con este gerente Sí, y con le dice, Schiavotti. ustedes tienen, creo que 650.000 billetes de 500.000 australes. Al cambio, eran 30 millones de pesos o dólares. Bueno, ustedes tienen 650.000 billetes de 500.000 australes. Me los mandan todos. Pero, Lo termosellan y lo mandan. claro, era un montón. Primero, para Schiavotti era un montón de laburo. Era Porque un montón de plata. Eran 600.000 billetes, ahí te da la cuenta, Richard. 600.000 billetes de 500.000 Sí, australes. Te da 30 millones de pesos. Le dicen a Schiavotti, mirá, vos ya sabés la situación, empaquetá todos los billetes, termoséllenlo, que los vamos a ir a buscar. Sí, vamos a mandar a 3 inspectores. Ajá. Pero lo que siempre me resultó cautivador de esta historia es Schiavotti recibe la orden Sí. de juntar todos los billetes que haya en el Tesoro, Sí. los vamos a ir a buscar Lo desde vamos acá a de buscar Buenos al día Aires. siguiente, llegan ahí a la mañana Sí. en un vuelo de Austral. Llegan 3 inspectores. Y Schiavotti no sospecha, no llama a nadie. Sí, ¿cómo que no? Sí, al tipo le pareció, le dan un nombre de un gerente conocido del Central, el que le pedía De la Buenos plata. Aires, Pero lo cuando estaba él, llamando. de Buenos Aires. Pero cuando él corta, hace su averiguación telefónica. Lo que hay que hacer siempre. Lo que hay que hacer Recibís siempre. un llamado que te resulta raro, Sí. llama al número que vos conocés. Y a la Llama al persona. número que conoce, pide hablar con el gerente que él conoce, y estaba el gerente que él conoce.
¿Y qué le Dice, sí, sí, claro, escúchame, no, tenés que prepararlo toda esta noche porque mañana llegan los inspectores ahí. Esto es así, te vamos a mandar por fax la orden, incluso te van a mandar, cuando lleguen los inspectores van a tener la disposición, la orden dispuesta para entregártela, así que no hay ningún problema. Vos lo único que tenés que hacer es, me preparás, las sacas con los 500.000 australes y se las das a los inspectores. Y ellos te van a y me tiene que mandar un empleado acá a Buenos Aires y a ese empleado le damos un recibo. Era extraña la situación porque en general se mueven con camiones de caudales, los billetes, se mueven de manera organizada. Y acá le estaba anunciando el propio gerente del Banco Central, van a ir en un vuelo de línea. Sí, que esto le llamaba la atención a Schiabotti. Sí. Pero, ¿qué lo tranquiliza a Schiabotti? Él llama al Banco Central. Y llama. Le dicen que sí, e incluso le dan los nombres de los inspectores. Le dicen, mira, va a ir Jaime Schell, va a ir Alfredo Alberto Acosta, va a ir Jorge Raúl Torres, le dan los números de legajo de cada uno. Claro, mira, son estos tres tipos, Schell, Acosta y Torres, van a ir a buscar el dinero que estamos reclamando, que necesitamos acá en la casa central del banco. Así que el tipo, no desconfíe. Pero en un avión de línea, porque hay una premura, mañana a las 8 de la mañana, 23 de diciembre. Pensemos 23 de diciembre del 92. Antes, estaban a hora de la fiesta. Sí, bueno, pero había que laburar, loco. Estaban diciendo... Preparar las sacas. Pero prepara todo. Mañana a las 8 en el aeropuerto de Fisherton, en Rosario, van a ir a buscar la plata. Así que vos tenés que cumplir tu tarea. Entonces, Schiabotti se pone a laburar con 3 empleados a empaquetar billetes, a termosellarlos. 13 sacas. 13 sacas terminan llenando. Terminan llenando 13 sacas o completando 13 sacas con esa cantidad de plata, 650. Para mí eran 600, No, son 600.000 por 500.000. Bueno, 30 millones. Fantástico. 600.000 billetes de 500.000 australes en 13 sacas. Claro. A la mañana siguiente, tempranísimo, llega el avión de Austral. Los del Banco, los del Tesoro Regional, van con un camión de caudales al aeropuerto, claro, para esperar a esta gente. Claro, va Schiabotti con un chofer de blindado, con un portavalores, todo como corresponde. Todo como corresponde. Schiabotti va con lo que demanda el procedimiento habitual. Va con las 13 sacas adentro del camión blindado, con el chofer, con el custodio, con el portavalores y... se encuentra con estos hombres que bajan del vuelo austral. ¿Qué hacen? No van a sacar un arma. Sacan la credencial. Ah, ¿qué credencial? Credencial. Tomá la credencial. Che, muchachos, hay que perder la credencial. Credencial. Es que a Botti chequea, claro. Sí, claro. Ya me mandaron a Acosta y todo eso. Acosta estoy yo. Bueno, listo. ¿Torres está? Sí, Torres está. Están los 3. Bueno, ¿Cómo seguimos? No, muy sencillo. Tenemos ya reservado un lugar en el avión de Austral que vuelve, claro. Así que hay que cargarlo en el avión de Austral que dentro de poco tiempo va a volver. Bueno, muy bien. Van, cargan las 13 sacas en el avión de Austral, se sientan, se despiden. Bueno, muchas gracias. Y con ellos va un empleado de Rosario, del Tesoro Regional de Rosario. Bueno, claro, porque era el que tenía que recibir el recibo. Claro, porque era el tipo que tenía que ir desde Rosario, acompañando los billetes hasta Buenos Aires. Claro. Dar fe de que habían sido entregados al Banco Central, que le dieran el acta y después volverse... Señores pasajeros, hay un problema en el sistema hidráulico del avión, va a demorarse la partida, en consecuencia le pedimos disculpas. Estaban los inspectores del Banco Central, estaba el empleado del Banco de Santa Fe y estaban las 13 sacas. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, la lógica hubiera sido esperar quizás. No esperaron. 4 horas estuvieron haciendo trámites ahí en el aeropuerto Fisherton. Y fueron a contratar un taxi aéreo. En realidad, 2 taxis aéreos. Y claro, por la cantidad de sacas que tenían. En una avioneta... Ahí está, mirá. Estamos viendo unas avionetas reales. Iba el piloto con la mitad de las sacas. Claro, con 7 sacas. Con 7. Y en la otra iba el piloto con el resto de las sacas y un acompañante. Uno de los que habían llegado a Buenos Aires. De los inspectores que venían de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Vos sabés que... ¿Y los otros qué? De ese episodio puntual, o sea, los tipos se tienen que bajar del avión de Austral, tienen que ir a contratar las avionetas, pagan... El servicio de avioneta valía $1.000. El viaje, el vuelo de cada avioneta. Sí, $1.000 pesos, $1.000, sí. Y le regatean.
los Sí, empleados del Banco escuchame, Central. tenemos un problema imprevisto. Inesperado. No es culpa nuestra, $1000. Son es dos una taxis, guita. tenemos dos avionetas. Claro, a ver si nos haces un precio. Bueno, $900. Te dejo 100. 900 cada uno. Le regatean las dos avionetas. Sí, la sacan sí. por menos. Sí, la sacan por menos. Bueno, bien pero los lo inspectores hacen. del Central cuidando bien los inspectores cuidando el patrimonio de los Ajá, argentinos, no, ¿no? pero por supuesto, el por erario supuesto. público, ¿Cómo, no gastemos 1000 en cada ¿Cómo- avioneta. ¿Cómo se ha hecho? 100. Como siempre, como se sigue haciendo. Como siempre se ha hecho. Bueno, entonces, y el resto, y el o sea, inspector- faltaban los 2 inspectores más, Claro. más el empleado de Rosario. ¿Y qué hacemos? Porque el tipo tenía que venir a Buenos Aires y los otros también. Y no entraban en la avioneta. Remis. No reparaban en gastos. Contrato, no. Si la vamos a hacer, la hacemos bien. No, pero además lo tenían que hacer. Bueno, contratan un remis y se vienen. Las avionetas estuvieron en el aeropuerto de San Fernando. Van hasta ahí, con toda la plata, con los 30 millones de Con dólares. 30 millones de dólares en total, llegan al aeropuerto en muy poco tiempo. En cambio, por tierra... 4 horas y media. Claro, entonces ahí iba el portavalores de Rosario con los otros 2 inspectores. Cuando llegan a la ciudad de Buenos Aires, uno de los inspectores dice, ¡ay, tengo que retirar el auto acá en la Avenida Libertador! Entrando, ¿viste? A Buenos Sí. Aires. Tengo que entrar... Pero tenemos que ir al banco a... No, pero van ustedes. Ah. Déjenme acá a mí. Y siguen el trayecto. Se baja uno de los inspectores. Claro, a todo por- esto, las avionetas llegaron a San Fernando, las sacas fueron cargadas en camionetas y Su ruta. ruta. Los otros 2 inspectores, más el portavalores, venían en el remis, uno se bajó antes. Llegando casi al centro, el otro inspector, el último que quedaba, decía, tengo que hacer un trámite acá. A todo esto venían hablando con lenguaje técnico, lenguaje económico, lenguaje bancario. Claro, con lo cual el palo. portavalores de Rosario no se avivó para nada. Es decir, estos tipos son. Y sí. Bueno, llegan hasta cerca del centro, o en el centro. Mirá, hace una cosa, a las 6 de la tarde Sí. andate al Banco Central, vos sabés dónde queda el Banco Sí, Central de la República Argentina. trabajo Lo sabe hace todo el 20 mundo años, de la sí. década. Bueno, te vas allá y ahí te van a dar todos los papeles de recibo. Yo tengo que hacer ¿Y mientras que una hago cosa. yo? Estoy con el remis. No, me voy al Banco Santa Fe que tengo amigos. Ah, Que andaba tengo visitando. amigos, sí. Entonces llega al Banco Santa Fe, entra al Banco Santa Fe, claro, porque llegaron antes de las 6 de la tarde. Se va este hombre, Tenaglia, de apellido Sí, Tenaglia. Hugo Tenaglia. Bueno, llega hasta el Banco de Santa Fe, entra y los ve a todos con la cara por el piso. Che, ¿qué pasó? Es un velorio esto. ¿Qué, no te enteraste? No. Nos afanaron 30 millones de dólares. ¿Cómo? Si yo los traje, yo traje 30... No, vos no trajiste nada. A vos te trajeron el remis. A vos te trajeron el remis. Todo era una farsa. Todo era falso. ¿Cómo todo era falso? Yo vine con 3 tipos que mostraron las credenciales. No, eran estafadores. Es que a vos te llamó al Banco Central. ¿Llamaron al Banco Central? No, llamaron, le interceptaron la comunicación desde una centralita en Rosario y había otra acá en la calle Carlos Pellegrini. Estaban los teléfonos intervenidos del Tesoro Regional de Rosario. Lo que el gerente quiso confirmar, se lo confirmaron los estafadores. Era toda una farsa. O sea, cuando el gerente llamó al Banco Central, lo atendió un estafador. Ahora sí, lo con el atendió un gerente. estafador, sí. Sí, acá estoy. Sí. Todo El mundo- primero que llamó y el segundo con el que habló. Y los inspectores, el carnet de los inspectores se encontró en el baño del aeropuerto Fisherton. Lo Era dejaron ahí- falso. Lo dejaron ahí tirado Lo directamente. dejaron ahí tirado. Era todo falso. Como los simuladores. capítulo de los Exactamente, simuladores. hicieron exactamente lo mismo. Entonces, Tenaglia que no lo podía creer, estaban todos. Pero el Sí, Tenaglia, Schiavotti Va- que había dado la orden de mandar la plata a Buenos Aires. va al Banco Central. Claro. A las 6 de la tarde. A mí me dijeron, Sí. yo voy. Buenas. Vengo por el recibo. ¿Qué recibo, señor? No, yo soy Tenaglia, empleado de... Claro, se identifica. Vengo por el recibo de los 30 millones de pesos. Es decir, de las 13 sacas de 600.000 billetes de 500.000 australes. Es decir, 30 millones. ¿Eh? ¿De qué habla? ¿Qué dice? Nunca pedimos nada. ¿Usted conoce la palabra Es tan simple el engaño que es increíble que hayan caído. Se afanaron 30 millones de pesos. Bueno, en realidad estaban en australes. ¿Pero qué hicieron los tipos? Porque tenían estos billetes. Claro. En marzo
Esto era tenían diciembre. 13 sacas de estos billetes Y en marzo que en iban a poco salir de tiempo iban a salir de circulación. Sí. ¿Qué hicieron? 13 millones los cambiaron en una ventanilla del Banco Central. Del mismo Banco Central. Del mismo Banco Central. 13 millones. O sea, convirtieron la cantidad de australes de 500.000 necesaria para llevarse 13 millones de dólares o pesos. Y el resto se lo repartieron entre ellos y cada uno fue a las cuevas que tenía que ir. Incluso parte de ese dinero se colocó en Uruguay y lo convirtieron en pesos argentinos nuevos. Rápidamente. Es el golpe que salió bien. Porque el Banco Central, cuando ¿Viste que se arma hablan todo este del escándalo, golpe de- sí, del Banco Río. del Banco Río? Este es el golpe perfecto. Sí, este es el golpe. Porque el Banco Central dice, no, bueno, ante todo esto, ya no van a estar vigentes hasta marzo. No, lo adelantaron. En enero se termina y todo. el que se quedó con esto se embarca. Para cagarle la vida a los estafadores, o sea, para quitarle tiempo a los estafadores de poder cambiar los australes en pesos. Pero para ese momento... Pero no, ya estaban. Ya para cuando lo resolvieron, ya se habían cambiado por lo menos 13 millones de dólares. A todo esto, ¿qué es lo que pasó con esta investigación? Claro, porque hasta acá tenemos un golpe que realmente funciona de manera perfecta. Sí, logran el objetivo, anduvo todo bien. escapan con el botín. La gran pregunta era quién estuvo detrás de todo esto y cómo lo vas a descubrir, porque en esa época no había filmaciones de cámara de seguridad, no había teléfonos celulares, era una incógnita quiénes eran estos tipos. ¿Quién tuvo las agallas y la cabeza para planificar todo esto durante meses, después habría por lo menos 5 meses, para falsificar el fax que le mandaron, para falsificar las credenciales? Para poner una centralita telefónica que pinchara teléfono. Para tener con el la dato, capacidad para eso, ¿no? Para tener el dato de quién era el gerente en Santa Fe que tenía que recibir el llamado. Sabían todos. O bueno, podía mandar el fax a quien corresponda. No, sabían. Podía mandar a Ricardo Canaletti sabían todos. Y después hablar con él. Tenían información. Mira, tenían acá lo tengo, logística. mirá. Ese Jaime Yel nunca existió. Tenía el Legasco 3281. Alfredo Alberto Acosta, Legasco 3242. Todo falso. No existían estos tipos. Jorge Raúl Torres, Legasco 3383. No existían. Ahora, nunca existieron. Era imposible que cayeran, que los detuvieran. Pero bueno, casi perfecto, vamos a decir. Porque no dejaron rastros. No dejaron rastros. Lo poco que dejaron no servía para nada. Pero a través de la centralita de Rosario lograron ubicar a quien sería después el cerebro. El cerebro, el tipo que se le ocurrió la idea, así dicen. En realidad, de esto no se probó nada. Eso eran teorías. Había también otra historia que aparecía en ese momento, que era la de uno de los supuestos integrantes de la banda yendo a hablar con un payumbanda. Sí, cuando no, siempre hay un payumbanda por ahí. Porque siempre hay un payumbanda por ahí. Vos hablabas recién del golpe al Banco Río. El golpe al Banco Río tenía muchas pruebas para llegar a los ladrones, pero hubo una mujer despechada. Sí, hubo una mujer despechada. Que terminó delatando, por lo menos aparte de los investigadores. Y acá, por lo menos la historia que se contó en ese momento, una parte de la historia fue: el golpe era perfecto, la plata no estaba, hasta que aparece un payumbanda en escena que habla con la policía. Porque decía, así como los chorros van de los payumbanda, también van los canas. Y todos tienen que ver con todo. Y todo tiene que ver con todo. Porque entre los sospechosos de este golpe había un comisario. No vamos a dar el nombre porque salió absuelto. Sí, pero eran de defraudaciones y estafas. Sí, en ese momento. había un comisario, que es el que manejó la logística cuando llegaron las avionetas a San Fernando, la logística de cuando llegaron las avionetas a San Fernando, manejó la logística de las camionetas. Claro, llevarse estas 13 sacas para llevarse toda esta plata. Y ocultar. Avioneta, camioneta, bueno, que no se confunda. ¿Qué ocurre entonces? El payumbanda canta. Buchonea, dice, acá viene siempre un hombre que me habla y me habló de que estaba relacionado con el golpe al Tesoro Regional de Rosario. Sí. Se le decía en ese momento. Y ahí empiezan a tirar la piola junto a esto de la centralita de contadas y empiezan los allanamientos, Richard. Empiezan a ir a buscar. Empiezan a allanar por todos lados. Detienen al comisario. Lo detienen al comisario, detienen a 2 imprenteros y lo detienen a Tito Rima. Héctor Tito Rima, es indicado cerebro, o al que se le ocurrió la idea, el tipo que anda de café en café por Talcahuano, Lavalle, Tucumán, ahí en la zona de tribunales, y se entera de todo lo que va a pasar,
de todo lo que va a pasar. Y mete la mano antes. O diagrama un plan como este. Acá lo tenemos. Estos son los falsos inspectores. Sí. Acá no están los tres. Las caras de los detenidos es impactante. Bueno. Cuando lo van a buscar a Tito Rima, él estaba en una casa quinta. ¿Qué quiere? ¿Que sean Brad Pitt? No, y aparte daban bien. Pobre gente. El rol eran los simuladores. Cuando van a buscar a Tito Rima, a Tito Rima estafador, que ha tenido una trayectoria muy impresionante. Sí. Estaba con la esposa en una casa quinta. Acá falta lo mejor. Todavía no dijimos lo mejor, dale. Estaba con la esposa, sí. Estaba con la esposa. Sí. Cuenta la historia, cuentan los investigadores que cuando llega la policía y se dan cuenta que lo van a agarrar, la esposa intenta quemar los billetes que todavía les quedaron. Y algo recuperaron, muy poco. Trata de prender fuego la plata, porque quemaba mucho más que el fuego la plata. Sí. Y había que deshacerse. Sí, pero muy poco, recuperaron muy poco. Meten preso a Tito Rima, meten preso a sus cómplices, meten preso a los empleados del banco de... Sí, meten preso a todo el mundo, se pelean dos jueces federales, el de Rosario y el de acá. En fin, hubo un lío de trámite judicial impresionante. El asunto es que salieron todos en libertad mientras se tramitaba el juicio. Claro, pero Tito Rima pide su libertad. Sí, su libertad. Entonces dicen, sí, está bien. Dentro de todo, esto es una estafa. Claro, no es un robo. No hubo armas. No hubo armas, no hubo nada. No. Una estafa. Una estafa. Muy bien. Me tenés que poner una caución, una fianza, y te concedemos la excarcelación. Bueno, cómo no. Se aparece un señor con un título de propiedad de un terreno. Un señor llamado Carlos Abate, con doble B larga, Abate. Y le presenta un título de propiedad de un campo. De un campo. Dice, bueno, este es el aval para que este tipo pueda salir. Tito Rima salga. Sí, es la fianza. Es la fianza. Si pasa algo y Tito Rima no vuelve, ustedes pueden ejecutar este campo que yo tengo en Mendoza. Bueno, Tito Rima no volvió. Van a ejecutar la fianza. Era falsa. Había truchado también eso. Todo falsificado. Todo falso, no hay nada verdadero. ¿Cómo termina toda esta historia? Termina muchos años después, cerca de 15, 20 años después, con condena a 2 o 3 a 3 años y medio. Creo que el más que se comió fueron 4 años. 3 años y medio. 3 años y medio. De baja jerarquía del banco. Quiero decir también que el gerente al que hemos nombrado, Schiavotti, fue siempre absuelto de libre, libre de culpa y cargo. Y Tenaglia también, no tenía nada que ver. Tenaglia tampoco, se demostró que habían caído en la trampa, que no eran parte de la trampa, y lo que va a ocurrir es que condenan a algunos integrantes de la banda, 3 integrantes de la banda, le dan pena de 3 años y medio. Tito Rima, prófugo. Sí, aparece a los 15 años, pero ya el delito estaba prescripto. O sea, la hizo, la ideó. Salió escarcelado con un título de propiedad falso. Apareció o lo capturan a los 15 años y el caso estaba prescripto. Impactante. ¿Vamos a ver a Miguel? Dale, vamos a ver qué dibujó Miguel. Vamos a ver a Miguel. Miguel, sí, no me digas que tenés una de las sacas. ¿Tenés una de las sacas? Tengo una de las sacas guardada. A ver. Bueno, mira, hice el momento en que se van a la avioneta. Es el verdadero golpe sin armas, sin mejores. No. Puro bla bla lo que dibujaste, Miguel. Escuchemos una cosa, sin violencia, sin armas, sin odio. A esto se le aplica. No, porque hay algún gil en Uruguay que se cree que es Gardel. A esto se le aplica. Sí, señor. Fíjate el detalle, las 2 avionetas, los hombres con traje de la época, la saca con la plata. Miguel Paraíso siempre nos muestra lo que no pudimos ver. Miguel Paraíso Arte en Instagram para ver todo el material que produce este. Buenísimo, Mike. Gracias. Bueno, amigos, acá tienen el dibujo y hacemos una pausa.